Ok, siguiendo adelante con la unidad 6, entonces es importante mencionar que estos draft articles precisamente se enfocan en la conducta internacionalmente ilícita y no entran a definir obligaciones. ¿Qué significa esto? Estos draft articles operan como un código de procedimiento en donde se establece cuándo un Estado es considerado responsable y cuáles son las excluyentes de responsabilidad. Básicamente, qué hacer cuando un Estado es declarado responsable, ¿okay? Cómo hacer para exigir responsabilidad de ese Estado y cuáles podrían ser las posibles excepciones a la responsabilidad que se le atribuye a tal Estado. En ese sentido, entonces, ojo con esto, los draft articles de ninguna manera crean obligaciones. De ninguna manera se crea obligaciones a través de este documento. ¿Por qué? Porque creo que ya está claro para ustedes, las obligaciones se crean cuando se celebran tratados o a través de la costumbre. Únicamente en esos casos es donde nosotros hablamos de contraer obligaciones. ¿Okay? Entonces, lo que hace los draft articles y lo que vamos a estudiar nosotros es precisamente cómo articular, cómo ejecutar, cómo exigir responsabilidad cuando se ha incurrido en ella. En ese sentido, entonces, tenemos que tener en cuenta que para declarar a un Estado responsable, siempre la carga de la prueba está a cargo del demandante. ¿Qué significa esto? Que es el demandante el que debe demostrar el daño y que ese daño es una consecuencia directa de la acción o la omisión por parte del Estado. A esta acción u omisión se le conoce como el hecho del Estado. Entonces, es el hecho del Estado el que puede eventualmente generar un daño, pero es el demandante el encargado de vincular el daño que ha sufrido y demostrar que ese daño es una consecuencia directa de la acción o de la omisión del Estado, es decir, del hecho del Estado. Entonces, es aquí cuando nosotros tenemos dos elementos. Tenemos el elemento objetivo, que es la conducta, la acción o la omisión del Estado, y el elemento subjetivo, que sería la imputabilidad, es decir, la capacidad de demostrar que el daño es una consecuencia directa del hecho del Estado. En ese sentido, entonces, hablaríamos de responsabilidad. Entonces, eh, para entender el concepto de responsabilidad internacional por hecho internacionalmente ilícito, podemos decir que se origina en las conductas violatorias de las normas de derecho internacional llevadas a cabo por los sujetos de este. Puede provenir de conductas violatorias que atacan a las personas, a los bienes y a cualquier derecho de otro Estado. Así se materializan los daños. Entonces, cuando hay una conducta violatoria que lesione personas, bienes o derechos de otro Estado, entonces estamos posiblemente ante la violación de una obligación internacional. Eh, en este sentido, el derecho, el régimen de la responsabilidad internacional está entonces enfocado en determinar cuándo un Estado incumple sus obligaciones. El artículo primero de los draft articles establece lo siguiente: una regla general del derecho internacional. Dice que cualquier acto internacionalmente ilícito de un Estado implica responsabilidad internacional para dicho Estado. Esta es una regla y un principio del derecho internacional. Cualquier acto internacionalmente ilícito de un Estado implica responsabilidad internacional para ese Estado. Primera regla. Es decir, que no hay ningún Estado que pueda salir avante si ha cometido un ilícito. Esto es básicamente lo que nos quiere decir esta regla. Este artículo 1 se complementa con el artículo 2, que dice lo siguiente: un acto es internacionalmente ilícito cuando, primero, es atribuible a ese Estado bajo el derecho internacional. ¿Esto qué significa? Que el daño es una consecuencia directa del hecho del Estado. Entonces, por lo tanto, es atribuible. Segundo, esa violación
ese hecho del Estado constituye una violación a una obligación internacional del Estado. ¿Ok? Entonces, únicamente si esa obligación estaba vigente para el momento en que se comete, entonces ahí se constituye una violación a una obligación internacional. El artículo 12 de los Draft Articles establece lo siguiente. Dice, un acto de un Estado no constituye una violación de una obligación internacional, salvo que ese Estado esté vinculado por esa obligación en el momento en que ese acto ocurre. Esto es una condición obvia. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la ley no es retroactiva y que para que nosotros imputemos responsabilidad a un Estado, tiene que esa obligación estar vigente en el momento en que el Estado comete la infracción para poder ser imputable. Esto aplica en una lógica tal como lo trabajamos en el ámbito doméstico. Entonces, en ese sentido, si se cumplen estas condiciones, hablamos de responsabilidad estatal. Vamos al primer subtítulo. El primer subtítulo nos dice lo siguiente. ¿Cuándo podemos hablar de el hecho del Estado? Si nosotros tenemos en cuenta que los estados actúan, son personas artificiales, ¿sí? Son entes jurídicos que por supuesto actúan a través de las personas. Entonces, ¿cómo determinar cuándo se comete un hecho del Estado? Les explico en el siguiente video.